Romanos entonces capítulo 10, entre los versículos 14 en adelante, y el apóstol Pablo viene y sigue hablando en este paréntesis que hizo entre los capítulos 9 al 11. ¿Te acuerdas que está haciendo un paréntesis el apóstol Pablo? Después de haber expuesto distintas doctrinas importantes, como la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, ¿te acuerdas ahí en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, la doctrina de la salvación propiamente tal, o sea, y ahí comienza a desarrollar lo que es la justificación, capítulo 4, con la ilustración de Abraham, capítulos 6 y 5, 6 y 7, que nos habla acerca de lo que es la santificación, capítulo 8, que nos habló potentemente acerca del Espíritu Santo, ¿te acuerdas? El capítulo 8, y el capítulo 9 comienza a hablar acerca de este paréntesis porque había algo en el corazón, como que el apóstol Pablo como que paró y dijo, no puedo seguir sin antes decir esto, que está en mi corazón. Tengo mucha tristeza y tengo pena por aquellos que son judíos, que son israelitas, pero no han alcanzado salvación, que han rechazado la salvación. ¿Te acuerdas? Que vimos eso, y en el capítulo 9 en particular pudimos ver cómo el Señor Dios Todopoderoso, desde un principio, Él dirige todo, y vimos la elección del Señor. ¿Te acuerdas en el capítulo 9, la elección del Señor, cómo Él elige? Y todo lo hace con un propósito. Y vimos que el Señor siempre hace todo, y esto no se nos tiene que escapar nunca de la mente, hermano. Subráyalo, destácalo y vuelve a eso, porque Dios hace siempre todo con un triple propósito. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Hay un triple propósito que Dios muestra. Dios hace todas las cosas para mostrar ¿qué? ¿Te acuerdas? Su ira, poder y misericordia. Su ira, poder y misericordia. Dios siempre actúa bajo esa dinámica y bajo esa lógica. Bueno, cuando nosotros eso lo tenemos presente, podemos comprender mucho mejor por qué Dios actúa como actúa. Bueno, porque si nosotros solamente pensamos que Dios actúa para mostrar su misericordia, va a haber muchas cosas que a lo mejor vamos a comenzar a cuestionar y no nos van a calzar. Es porque nosotros estamos teniendo un entendimiento muy limitado de la revelación de Dios. Dios se revela como el Dios todopoderoso siempre. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y Dios por eso ha llevado a la humanidad hacia el punto que Él ha querido. Y la justificación, la santificación y la posterior glorificación, que es todo el proceso de salvación, ¿verdad? Está guiado por el Señor. Pero el apóstol Pablo les dice, bueno, que ellos los israelitas no han rechazado al Señor, no han aceptado la salvación por fe, sino que ellos como dice ahí en el capítulo 9, por favor, vayamos allá en el capítulo 10, por favor. ¿Están allí, hermanos? Capítulo 10, entonces, comienza ahora ya la elección de Dios. Dios elige, pero, ojo, una cosa es la elección de Dios y otra cosa es la respuesta de la persona a través de la fe. Porque es necesario que el hombre sea justificado por la fe. Y eso es lo que en el capítulo 10 el apóstol Pablo comienza a explicar. Y en el capítulo 10, versículo 3 dice, hablando de los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos han querido justificarse por sí mismos. Y mira lo que le dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Justicia para todo aquel que cree. Y aquí el apóstol Pablo comienza a desarrollar su temática que está, y su hipótesis, que es esta, que es el hombre para ser justificado no es justificado por las obras como los judíos lo habían así creído,
sino que la justicia se alcanza por la fe en Cristo. Bueno, y eso es lo que está desarrollando acá el apóstol Pablo. Bueno, y no hay que subir al cielo, ¿cierto?, para alcanzar esta gracia del Señor, como lo dice ahí el versículo 6, capítulo 10, versículo 6. ¿Quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo? Dice el versículo 7. Sino que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Te acuerdas de eso que lo vimos? Ahora, todo esto el apóstol Pablo lo está desarrollando como argumento para los judíos. Si bien es cierto, tiene un alcance general para todas las personas, pero principalmente a los judíos, porque todo esto que está desarrollando en el capítulo 10 son citas de versículos del Antiguo Testamento. Eso es lo maravilloso, hermano. El apóstol Pablo presenta el Evangelio no por una revelación propia que ahora haya recibido del Señor, sino esto es lo que le está diciendo a los judíos, esto siempre ha estado. Siempre la justificación ha sido por la fe, nunca por las obras. Bueno, y así comienza a desarrollar su hipótesis de que el hombre es justificado por la fe, que todos son justificados por la fe. Bueno, por eso en el versículo 9 y versículo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se acuerdan qué significaba esto? Que como dice el versículo 10, porque el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, lo que uno cree se exterioriza. Siempre está relacionado con eso. No hay un creer que sea solamente del corazón. La fe sin obra es muerta, por lo tanto, lo que se cree también se exterioriza. Eso es súper importante, hermanos. Bueno, cuando tú crees que una persona es creyente, es cristiano o no, los frutos lo evidencian. Y ojo, que la persona se puede autoproclamar cristiano, ¿cierto? La persona se puede autoproclamar cristiano. ¿Quiere decir que eso lo hace cristiano? La autoproclamación de la persona, decir, sí, yo soy cristiano, ¿eso es suficiente para saber que una persona es cristiana? Si la persona creyó, abrazó por la fe el Evangelio, por supuesto, y comienza a vivir, a exteriorizar su fe, esa fe lo va a llevar inmediatamente ¿a qué? Al cristiano, ¿a qué lo lleva? Un cambio de vida. Un cambio de vida. Y ese cambio de vida es individual, personal, o está vinculado a otro grupo de creyentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede ser un creyente solo? ¿Vivir un cristianismo solo? Yo creo entendiendo la idea, es personal y colectivo. ¿En qué sentido? Es personal porque los frutos son evidenciados en mi vida, en mi carácter, pero a su vez es colectivo porque tiene que ver con mi función en la iglesia, como cuerpo. No sé si me entiendes, es como una cosa rara, pero es como la idea que tengo, porque claro, yo no puedo vivir el cristianismo en una isla, porque si no vámonos todos a una isla y es mucho más fácil, porque no tengo problemas con nadie. Sí, pero uno de esos, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Por lo tanto, uno de esos frutos va a ser colectivo, el estar unido a una iglesia local. O sea, no puede no haber un fruto que nos lo lleve el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, nos hace miembros de la iglesia de Cristo. Y eso está relacionado intrínsecamente con una iglesia local. Por lo tanto, y es la iglesia, es más aún, es la iglesia la que confirma la profesión de fe del hermano. ¿Me explico?
Es la iglesia, el conjunto de creyentes, el que reconoce la profesión de fe del hermano. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a llevar a la persona a unirse a una iglesia. Hermanos, no existe el cristianismo individual, que yo y Dios solamente. Si el mandato es amar a Dios y amar al prójimo. Y entre sí están relacionados. Bueno, eso es súper importante. Por lo tanto, cuando dice acá, hermanos, en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, lo que yo creo lo manifiesto. Se manifiesta. Ahora bien, sigamos por favor, vayamos a un poquito más adelante. El punto de contacto entre el versículo 14, que vamos a comenzar acá, dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por supuesto, esto lo podemos hasta cantar también, por cierto, estos versículos que son tan conocidos. Ahora, ¿cómo vinculamos esto con lo que venimos hablando anteriormente, hermanos? En el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Según este versículo 13, invocar el nombre de Dios. Bueno, invocar el nombre de Dios. Ahora bien, este versículo 13, ¿se acuerdan que estaba citando el apóstol Pablo? Todo el capítulo 10 nos vamos a encontrar con que es una catarata de citas del Antiguo Testamento. Porque el apóstol Pablo eso está estableciendo. Ahora, el versículo 13, Pablo está citando Joel 2:32. ¿Alguien lo puede leer, por favor, la primera parte? Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Se acuerdan que aquí quedamos la vez anterior? Que en Joel decía todo el que invocar el nombre de Jehová, y acá decía todo aquel que invocar el nombre del Señor, refiriéndose a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Ahora, este versículo afirma que, tanto el versículo 13, que es la cita de Joel 2:32, afirma que la salvación es un asunto de invocar al Señor. Bueno, entonces, ¿de qué depende la salvación? De invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, hermanos? Pablo aclara que cada condición, excepto una, ya ha sido cumplida para alcanzar la salvación. ¿A qué me refiero esto? Primero, el Evangelio, mira en el versículo 8, mira la progresión, por favor, y si puedes ir anotando, mira la progresión que va dando el apóstol Pablo. En el versículo 8 nos habla acerca de la palabra de la fe. ¿Te acuerdas? Esta es la palabra de la fe que predicamos. Esa palabra de la fe es el Evangelio. Bueno, lo primero que tiene que haber tiene que estar el Evangelio. Bueno, ahora en los versículos 15, sí, en el 14 también, nos habla acerca de que ese Evangelio no puede guardarse, tiene que ser predicado. Entonces, primero está el Evangelio, que es la buena noticia. Ese Evangelio tiene que ser predicado. Pero además, la palabra de Cristo, el Evangelio, tiene que ser oído. Bueno, el Evangelio, la palabra de Cristo, el Evangelio tiene que ser oído. Es una progresión muy lógica para nosotros, hermanos, pero le estamos encontrando un fundamento bíblico. Bueno, existe el Evangelio tiene que ser predicado, pero también este Evangelio ya ha sido oído.
Que eso es lo que Pablo está, recuerden que le está hablando a Israel. Bueno, ya ha sido oído. Y han sido oídos a lo largo del mundo. Bueno, han sido oídos a lo largo del mundo. Por lo tanto, está el mensaje, se ha predicado, han oído, ¿y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el ingrediente que falta? ¿Qué ven ustedes, hermanos? Teniendo... La fe. Que Perdón, sea hermano. recibido. La fe. La fe. La fe. El versículo 13 falta, lo que nos hablaba el versículo 13, que alguien invoque el nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea invocado. Creer. Entonces, mira la progresión. El mensaje, los que predican, se escucha. Pero es importante la fe. Bueno, por tanto, el versículo 16 que de los que tenemos acá es el versículo principal en todo este texto. Entre los versículos 14 al 21, el versículo 16 es el más importante. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el versículo principal en este texto. Bueno, no todos creyeron en el Evangelio. Bueno, lo vamos a ir desarrollando de a poco. Bueno, hermanos, probablemente Pablo escribe, y generalmente entre los versículos 14 al 18, para todas las personas. Bueno, esto es interesante porque esto tiene alcance para todos. El mensaje del Evangelio, sabemos que ahora que no hay distinción, por lo tanto tiene un alcance para todos. Pero al mismo tiempo, Pablo está apuntando y aplicando este mensaje a Israel. Bueno, por lo tanto, por un lado va a tener alcance para todas las personas, porque son principios eternos, pues para todos. Pero puntualmente se va a ir trabajando y deteniéndose apuntando cosas para Israel. Porque ese es el paréntesis, ese es el motivo de este paréntesis, Israel. Y el tema es que Israel no puede alegar ignorancia, porque Dios ha cumplido su propósito claro de tener el mensaje, de anunciar el mensaje y que ellos hayan oído el mensaje desde el Antiguo Testamento. Por eso, y Pablo le va a repetir, por eso entre los versículos 14 que estamos acá viendo hoy día al versículo 21 aparecen 6 citas del Antiguo Testamento. 6 citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está haciendo está mostrándoles a los israelitas que este mensaje no es algo nuevo, que estaba incluido en el Antiguo Testamento, tanto en la ley, tanto en los escritos como en los profetas. Bueno, es maravilloso, hermano, porque el apóstol Pablo predicaba el Evangelio con el Antiguo Testamento. De hecho, aparece en el libro de los Hechos hablando y les hablaba con el Antiguo Testamento, les daba testimonios esto es lo que a esto se refería. Que con el Antiguo Testamento él lo utilizaba para darles a entender el Evangelio. Versículo 14 y versículo 15, entonces, hermano, que acabamos ya de leerlos. Bueno, en el versículo 13, entonces, está este principio de universal. Bueno, que todo el que invoca al Señor será salvo. ¿Bien? Pero las personas, ojo con esto, las personas no pueden clamar al Señor, no pueden invocar al Señor si no creen en Él. Y esto es súper importante, es fundamental. Porque para invocar al Señor, al Señor hay que creer en Él.
y estas personas, y no se puede creer en el Señor si la palabra de Cristo no ha sido proclamada, no ha sido llevada a ellos. Bueno, y esa persona no va a poder oír la palabra del Señor si no hay alguien que les predique. Esto es lo que está hablando el versículo 14 y el versículo 15. Un predicador, hermano, es un heraldo. Una persona a quien se le ha confiado un mensaje. Otra persona le ha confiado un mensaje, un heraldo, y que lleva un mensaje. Los heraldos siempre han existido, ¿cierto? Lo hemos visto, personas que llevaban un mensaje, que se les encomendaba un mensaje y lo llevaban a otro lugar, en nombre de otro. Bueno, nosotros somos heraldos del Señor. Es interesante esa figura que generalmente aparece en las películas, en todas estas escenas que son medias películas épicas de la Edad Media. ¿Te acuerdas que antes que fuera el rey llegaba el heraldo a avisar que venía el rey? Y llegaba así como ¿se acuerdan, no? Y llegaban como con un rollo a leerlo, así, y en nombre del rey les aviso que el rey va a venir, viene camino 2 días, para que lo reciban tanto. O les traía otra, se les comunica a ustedes que por orden del rey ustedes ya no se van a llamar así, sino que se van a llamar acá. O no sé, lo que sea. Ese era el heraldo. Bueno, es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros anunciamos que viene el rey. Esa es nuestra labor de heraldos. Bueno, estos versículos 14 y 15, y al final del versículo 15, se está citando a Isaías 52:7. Isaías 52:7. ¿Alguien que lo lea, por favor? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Te das cuenta? Pablo lo que está haciendo, le está diciendo con sus propios argumentos. Esto ya estaba 700 años antes, estaba escrito. Y ahí mismo les habla acerca de estas alegres nuevas. Bueno, estas noticias alegres, estas noticias que anuncian la paz, las nuevas del bien, publicar la salvación. Y esto, hermano, ¿por qué Pablo les comparte cita a Isaías? Cumple 2 funciones. Lo primero, dar un respaldo bíblico del rol necesario de lo que es la predicación. Es necesario predicar. Es necesario que haya un heraldo, alguien que predique estas buenas nuevas. Por eso dice, son los hermosos los pies de los que anuncian la paz. Tiene que haber alguien que predique. Es necesario, y le está dando un fundamento bíblico al rol de la predicación, del predicador. Y cuando hablamos de predicador, no esté pensando el que está predicando el domingo. Todos nosotros somos predicadores. Todos nosotros somos heraldos. Bueno, pero además, hermano, implícitamente sugiere Pablo que la última condición para la salvación, de esta lista que hemos estado haciendo entre los versículos 14 y 15, ha sido provista por el Señor. El Señor ya ha enviado predicadores. El Señor ha enviado personas a predicar. Porque recuerda que todo Él lo está llevando para su gloria. Por lo tanto, no es que de repente aparezca, ojalá que alguien haya que predique. El Señor ya los tiene destinados. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Si nosotros los creyentes no tenemos la opción de predicar el Evangelio. ¿Sabías eso, no? El emperador nos ha encargado el mensaje. El emperador, nuestro Señor, nos ha dicho que somos sus embajadores. Y en nombre de Él, nosotros les decimos a las personas, reconcíliense con Dios. Tu Dios reina. Lo mismo que decía Isaías, reconcíliense con Dios. El Señor, hermano, recuerda que esto es la obra del Señor, es todo para su gloria. Dios va a mostrar su ira, su poder y su misericordia. ¿No es lindo pensar, hermano, por un momentito que eres
un vaso de misericordia, un vaso de honra del Señor, que te está utilizando como heraldo para que a través de tu vida expelas, des a conocer la fragancia de Cristo? ¿Realmente estás poniéndote en las manos del Señor para que Él sea conocido a través de ti? Y además va a utilizar tus palabras para llevar el mensaje. Pero principalmente tu mensaje se va a respaldar con tu vida. Allí con tus hijos, allí en tu matrimonio. Allí es donde el mensaje, Dios te está haciendo un embajador, un heraldo. Y te está llevando además a otros lugares donde el Señor te ha puesto hoy en día. Porque si tienes trabajo, hermano, hoy en día, dale gracias al Señor porque te está dando la posibilidad de ser heraldo de Él en ese lugar. Porque no es una cuestión de plata, pues no es una cuestión de lucas porque tú estás allí trabajando en el lugar donde estás. El Señor te puede proveer de cualquier parte. El Señor te ha puesto en ese lugar para que des testimonio de Él. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor nos ha enviado a nosotros, hermanos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En un mundo, hermano, de aflicción, convulsionado como en el que estamos viviendo hoy en día, anunciar la paz. Y no solamente una paz de aquí, del corazón nuestra, de una tranquilidad, de que en la dificultad podemos estar tranquilos. La paz para con Dios, la paz con el Creador. No hay mejor anuncio que ese. Versículo 16. Mira, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, mientras Pablo ha estado hablando generalmente a todas las personas en el versículo 14 y 15, ¿cierto? Le está hablando a todas las personas. Aquí en el versículo 16, este versículo probablemente se enfoca especialmente en Israel. Bueno, mira el versículo 16, probablemente Pablo se está enfocando en los judíos. Cuando dice, mas no todos, es lo mismo a decir, y una mejor traducción es decir, solamente unos pocos. En vez de decir, mas no todos, solamente unos pocos. Y Pablo elige poner el asunto de esta forma, es para hacer eco un aspecto de la enseñanza del remanente que él ya había presentado. ¿Te acuerdas que había hablado del remanente? En el capítulo 9, versículo 6. Él ya había hablado acerca del remanente, que unos pocos el Señor había elegido. ¿Te acuerdas? Bueno, mira el capítulo 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Recuerdas eso? Que no era una cuestión de raza, sino que era una cuestión de fe, de realmente, dentro de los israelitas hay un remanente. Ahora bien, y a mí me llama la atención porque yo creo que Pablo no pudo resistir, hermano, el contraste natural entre la verdad del anuncio de las buenas nuevas del versículo 15, el anuncio de las buenas nuevas, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, y la trágica reacción que está teniendo Israel ante el Evangelio. ¿Nota el contraste entre esos dos versículos? Qué hermoso, porque delante sonaba lindo, ¿cierto? Vamos y prediquemos el Evangelio. Y de repente el versículo dice, pero no todo obedeció el Evangelio. Fue como, a tierra de nuevo. Sí, porque se está enfocando en los judíos. Y mira cómo es descrita por Pablo esta reacción ante el Evangelio de parte de los judíos. ¿Cómo la describe? ¿Como incredulidad? ¿Cómo la describe? Desobediencia. Como desobediencia. Desobediencia. Ojo, no es incredulidad, es desobediencia. Hay una diferencia, ¿no? La persona no es que solamente sea incrédula, sino que desobedece al Evangelio. Desobedece al Evangelio.
Pablo, hermanos, había vinculado la fe y la obediencia desde el comienzo de la carta. Mira, por favor, allá en el capítulo 1, versículo 5. Mira cómo la fe y la obediencia están relacionadas. Capítulo 1, versículo 5. La segunda parte, si alguien lo lee, por favor. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Sí, pues. Él había recibido, ¿cierto?, esta gracia, el apostolado, para obedecer a la fe. No obedecer a la fe es desobediencia, no es incredulidad. Bueno, y eso es un poquito lo que Pablo le está diciendo acá a los judíos. ¿Qué han hecho ellos? Han desobedecido. Por lo tanto, hermano, no simplemente es incredulidad, una incredulidad pasiva, sino que es un rechazo culpable y que va a recibir un juicio por no responder a la iniciativa de la gracia del Señor. ¿Cuál había sido su actitud? Recuerda el capítulo 10, versículo 3. ¿Cuál había sido la actitud de Israel? Capítulo 10, versículo 3. Ignorando la justicia de Dios. Y en el versículo 21 al final, mira lo que va a decir de Israel. Alguien que lo lea, por favor. No se han sujetado a la justicia de Dios. En el versículo 21 al final dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Te das cuenta, no? Entonces, lo que Pablo está diciendo es fuerte en respecto a Israel, no le está diciendo, si bien es cierto, le da pena, tiene congoja en su corazón, ora para salvación para ellos, pero ellos han desobedecido al Señor. Versículo 17. ¿Alguien que lo lea, por favor, versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El capítulo 10 nos trae hartos versículos conocidos, ¿no? Son hartos versículos que son conocidos, que son interesantes, que lo podamos estar echando una miradita, y más que una miradita, dice en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, lo que Pablo está diciendo es que es necesario una especie de... A ver, él recoge inmediatamente la conexión entre creer y el oír. Bueno, hay una conexión ahí. Y este versículo, en el versículo 17, es una cita, ¿sí? Podríamos decirle. Bueno, el versículo 16 al final, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cierto? Así dice al final. Esa es una cita, hermanos, de Isaías. Bueno, el versículo 16. Isaías 53:1, ¿te acuerdas que comienza así? Isaías 53:1. Si alguien lo puede leer, hermanos, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Perfecto. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Te das cuenta? Lo mismo que dice al final del versículo 16. Por lo tanto, el creer y el oír siempre están relacionados. Bueno, con esta cita, hermano, el apóstol Pablo asume y establece nuevamente este segundo paso en esta serie de requerimientos que yo les dije, pues, hermano. La fe viene por el oír. En el 14, en la segunda parte del 14 ya lo había dicho. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Bueno, esto es súper importante. Ustedes dirán, pero sí, pastor, si esto es obvio. Pero recuerden que Pablo nos está diciendo a nosotros, o a la iglesia en general, o a todos los gentiles, pero le está hablando a Israel. Pablo le está dando todos los argumentos que ellos ya han oído esto. Bueno, es necesario oír. Y el versículo 17, a la última parte, establece y expande este tercer paso. Bueno, que habíamos visto dos pasos entonces.
El tercer paso tiene que ver con la tercera parte del versículo 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El oír lleva a la fe, hermano. Pero solamente va a suceder si hay palabra de salvación de Dios que sea proclamado. Bueno, por lo tanto, solamente una persona puede creer en Dios, puede creer en Jesucristo, abrazar la fe del Evangelio, siempre y cuando escuche, entienda la palabra de Dios. Ese es el mensaje, es el Evangelio. Recuerden cuando se refiere aquí la palabra de Dios, está hablando acerca del Evangelio. No la Biblia como nosotros la conocemos ahora. Pablo no tenía en la mente la Biblia. Bueno, todo lo que está hablando acá es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que tiene que contener el Evangelio? Bueno, el Evangelio tiene que contener el señorío y la resurrección de Cristo. Hermanos, el Evangelio, para que sea el mensaje de Dios, la buena nueva, tiene que contener el señorío y la resurrección de Cristo. Eso es fundamental. De hecho, bueno, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 8 y versículo 9, está el Evangelio. Mire, por favor, vean el capítulo 10, versículos 8 y versículo 9. Ahí está el Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Este es el Evangelio. ¿Te acuerdas? Este es el Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que confesar la persona? Que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Ahí está, hermanos, escúchame, por favor. Y a lo mejor vamos a tener que dejar hasta acá hoy día, pero para mí es fundamental esto. Todos tenemos la posibilidad siempre de predicar el Evangelio, siempre. El tema tienes que preguntarte si realmente estás predicando el Evangelio. Porque hablar que Dios es amor, eso no es predicar el Evangelio. Decirle a una persona que venga a Cristo porque tu vida va a cambiar, eso no es el Evangelio. Ojo, que son buenas intenciones, pues uno le habla con buena intención a las personas. Porque a veces uno quiere empatizar con la persona y caer bien, pues, para poder hablarle del Señor. Pero te tengo que decir algo, si tú comienzas hablándole del amor de Dios, vas a tener muchas complicaciones para poder presentar el Evangelio. El Evangelio habla del señorío de Cristo y de que crea que resucitó de los muertos. Si una persona, escúchame, entiende y cree que Jesucristo resucitó, si una persona entiende y cree que Jesucristo resucitó, entonces tiene que haber una respuesta a eso, tiene que dar una respuesta a eso, de que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no resucitó, vana nuestra fe. Pero si la persona cree, por lo tanto, lo que tú y yo tenemos que esmerarnos es presentar a Jesucristo como Señor y que resucitó de los muertos. Si la persona cree que Él resucitó de los muertos, entonces tiene que responder ante eso. ¿Cómo una persona? Porque una persona no puede quedar indiferente a que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Eso es el todo, es la piedra angular de nuestro mensaje, y eso cambia absolutamente todo. Cuando tú y yo hablamos de Dios, la persona se le viene a la mente Dios, el Dios de aquí, el Dios de acá, el Dios que está pintado a mi manera, o una mezcla, y si centramos nuestra conversación en Dios,
es lo que la persona tiene acá o lo que tú propiamente, la conversación transita en un nivel que está lejos del Evangelio. El tema es, ¿Jesucristo crees que resucitó de los muertos o no? Si la persona cree que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces tiene que dar una respuesta ante eso. ¿Cuál es su respuesta ante eso? ¿Cómo va a vivir indiferente ante Jesucristo que resucitó de los muertos? La persona que cree eso es porque abraza el Evangelio. Porque la resurrección de los muertos trae inmediatamente el señorío de Cristo. Inmediatamente trae una respuesta personal ante esa resurrección. Por eso, hermano, la resurrección de Jesucristo de los muertos es clave para el mensaje del Evangelio. No sé si tú alguna vez o muchas veces, cuando has predicado el Evangelio, le has preguntado a la persona si cree que Jesucristo resucitó de los muertos. No sé si has centrado tu evangelio, tu evangelismo, en la obra, porque generalmente lo centramos en los beneficios que la persona recibe. La salvación, ¿cierto? Que va a ser salvo y todo. Pero eso es, obviamente que eso es parte de la explicación que tenemos que dar, pero eso se centra y desencadena de que si la persona cree o no de que Jesucristo resucitó de los muertos. Si cree en la resurrección de Jesucristo, entonces tiene que responder ante el señorío de Cristo. ¿Me explico, hermanos, o no? Eso es el Evangelio. Todo lo demás son palabras bonitas, son bonitas intenciones. Pero si la persona cree en la resurrección de los muertos de Jesucristo, tiene que responder ante eso, ante el señorío de Cristo, en su vida. Y obviamente que la resurrección de Jesucristo además trae toda la obra de justificación, como lo hemos visto hasta acá, la obra de redención para la vida de la persona. La esperanza en el futuro también. ¿Me explico, hermanos? Es fundamental cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio que incluye entonces el señorío de Cristo y su resurrección. Todo lo que otra cosa que la persona pueda creer no es la palabra de Dios, según lo que Pablo está diciendo, que a lo que le da el significado a la palabra de Dios. Como hemos hablado ahí en Romanos, está claro, Romanos 10, 8 y 9 nos habla la palabra de fe que predicamos. Entonces es muy importante que nosotros añadamos a nuestro testimonio las palabras concretas que vamos a... ¿Tú has preparado alguna vez tu predicación del Evangelio? ¿La tienes preparada? Yo estoy hablando en serio, hermano. Discúlpame que te lo diga de esta forma. ¿O tú crees que el heraldo va e improvisa delante de las personas lo que el rey le mandó a hablar? Sería poco serio, ¿verdad? Que si el emperador le encarga, el heraldo tiene que decir las palabras precisas que el emperador le mandó a decir. No puede ir pararse delante de las personas a improvisar. El embajador tiene que cumplir la función exacta que el gobierno que lo está enviando le está demandando. Y nosotros que somos heraldos y embajadores del Rey del Universo, no es que a veces nuestra predicación no es tan rigurosa, es medio improvisada. Quizás sería un lindo desafío que tú prepares tu predicación. Obviamente que no te pares delante de la persona a leerle lo que no, pues hermano, si no se trata de eso. Pero tener claro cuáles son los puntos que vas a abordar con las personas. ¿Para dónde vas a llevar la conversación, tu predicación? Y tiene que incluir el señorío y la resurrección de Cristo. Si tu predicación, te lo explico de otra forma, si tu predicación no incluye el señorío de Cristo y la resurrección de Jesucristo, entonces no predicaste el Evangelio.
Y vas a tener que insistir en otro momento con la persona hasta que la lleves a ese lugar. E insiste, porque la persona, el Señor te ha puesto ahí, insiste hasta que prediques el Evangelio. Es muy importante, hermano, porque si no predicamos la palabra de la fe, cada uno va a estar predicando lo que quiera. Y te digo que es el mensaje esencial para la humanidad. Por lo tanto, hermano, por otro lado, si Dios ha hecho todo para la gloria de Él, esto no puede, y nos ha confiado esto a nosotros, no podemos estar improvisando, hermano. Bueno, creo que soy claro en esto, hermano. Yo te animo y es un bonito desafío. Poder preparar nuestra predicación. Nuestra predicación, hermano, el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, por supuesto que tenemos que hablar de Dios, por supuesto que tenemos que hablar del pecado, pero tenemos que llegar al punto de Jesucristo. Pero eso se habla antes o después de haberle hablado de Romanos 10, 9 y 10, 8, 9. El hecho de arrepentirse, de reconocer de que somos pecadores, porque se supone que el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? De que Cristo vino aquí a la tierra, ¿a qué? A vivir y a entregar su vida por nosotros. ¿No es así? Y que resucitó de los muertos. Ya, pero generalmente, no sé si uno tiene que ser así como tan preciso, ¿ya? Pero es necesario que la persona reconozca que se arrepiente antes de, y decirle que una vez que esa persona reconoce eso y que Jesucristo es el Señor, él va a tener vida eterna y será salvo. Y ahí decirle de que en Romanos dice, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón eso. Sí, mira, te desafío, hermano, a todos ustedes. Revisen, cuando tengan el tiempo, cómo eran las predicaciones de los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vean, por ejemplo, la predicación de Pedro. ¿Cómo estaba estructurada la predicación de Pedro en Hechos 2? Tiene un orden en donde primero habla de Dios, donde habla de... ¿Se acuerdan cuando les habla acerca, después a ellos, porque eran judíos los que lo escuchaban en su mayoría, y le habla acerca de toda la historia de Israel, y le dice a Dios, y Dios que envió por el conocimiento previo, envió a Jesucristo, a quien ustedes mataron. Y ahí te está diciendo, ustedes son pecadores, pero que también Dios le levantó de entre los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí le habla acerca de la resurrección. Y allí ellos que respondieron, ¿qué hacemos entonces? Bueno, arrepiéntanse. ¿Se dan cuenta? Sí, es el orden de la predicación del Evangelio. Cuando uno va y va viendo la predicación de Pedro, la predicación de Pablo, es muy interesante cómo las van ordenando, porque ellos predican en público lo que tú y yo tenemos que hacer. Y en el libro de los Hechos, es un libro hermoso en donde uno toma la predicación de ellos y comienza a analizar qué hizo primero, qué hizo después. Y hay un patrón definido de los apóstoles, de cómo ellos presentaron el Evangelio. Y en todos, la condición sine qua non es Jesucristo es Señor, Jesucristo resucitó de los muertos. De hecho, a Pablo se rieron en su cara cuando empezó a hablar de la resurrección, ahí en Atenas. Pero tenía que hablar de la resurrección.